Hola a todo el mundo, voy a explicar cómo el español ha realmente cambiado mi vida. Y entonces pienso la primera cosa que se nota es que español es el segundo idioma más hablado del mundo, si estamos hablando de los nativos. Y es una cosa que es muy interesante porque la verdad es que hay más nativos hispanohablantes que por ejemplo en inglés. Y es una cosa que se nota. Porque por ejemplo, ahora yo sé hablar español y por eso para mí es posible de poder conectar con gente de diferentes países. Yo pienso, si no me equivoco, español se habla más o menos en 22 países. Y por eso es realmente una locura de imaginar que yo puedo realmente hablar con gente de diferentes países. Es un montón. Y también en Luxemburgo, no sé exactamente si vosotros sabéis, pero hay realmente una comunidad hispanohablante. Yo pienso que es muy grande. No lo sé exactamente. Y por eso me gusta muchísimo. Y entonces es una nota, es una nota, disculpe, es una cosa que se nota, que ahora es muy fácil de conocer a nuevas personas y también de quizás, no lo sé exactamente, de, sí, de hacer nuevos amigos y es una cosa que me gusta muchísimo, porque ahora tengo, si no me equivoco, sí, un montón de amigos de Venezuela, de México, también de España. Y es muy, es muy padre, realmente es muy padre, porque también para mí es una buena oportunidad de saber más sobre las culturas de esos países. Por ejemplo, de México, de Venezuela, España y... España y... Sí, yo pienso que es todo, sí. Es la primera cosa que yo quiero decir, que sí, es posible de hablar, de conectar em, con gente de diferentes países. Pero realmente, el segundo idioma más hablado del mundo, después chino mandarín. Si estamos hablando de los nativos. Y de los, si por ejemplo, si estamos hablando de los nativos y también de la gente que ha aprendido el español como segundo idioma, en este caso, español es el no, no sé cómo se dice en español. The fourth most spoken language. El cuartero. Ah, no sé exactamente. Pero sí, el cuartero idioma más hablado del mundo. Sí. Ok, otra cosa. Que por ejemplo, en este momento, para mí, no me cuesta aprender otros idiomas del origen latín. Por ejemplo, italiano o portugués o francés. Ok, en este caso no tiene muchísimo sentido de aprender francés porque yo soy de Luxemburgo y también que en Luxemburgo se habla francés. Y por eso para mí no tiene muchísimo sentido. Pero por ejemplo, aprender portugués porque también yo aprendí portugués por mi cuenta hace más o menos 2 años y la verdad es que al inicio era muy fácil. Era muy fácil de aprender portugués porque hay un montón de palabras que se parecen. La verdad es que portugués y español son dos idiomas parecidos, muy parecidos. Y también la gramática portuguesa y la gramática española se parecen más o menos. Por supuesto, hay algunas diferencias, es verdad. Por ejemplo, una gran diferencia entre portugués y español no es únicamente en el vocabulario o en la gramática, pero también la pronunciación, porque la pronunciación portuguesa, sobre todo la pronunciación portuguesa europea, es completamente diferente que la pronunciación de España, pero sí. Pero del vocabulario, era muy difícil para mí, no era muy difícil, pero a veces, por supuesto, hay falsos amigos. Para las personas que no saben exactamente qué significa falsos amigos, yo voy a explicar de esa manera. Falsos amigos significan que hay palabras en dos idiomas, en este caso portugués y español, que se parecen, pero que tienen otros significadores, ¿ok?
Pero en este momento no tengo, no sé algunos ejemplos, no lo sé exactamente. Pero pienso que vosotros podéis más o menos entender lo que quiero decir, que falsos amigos, sí, dos palabras que se parecen, pero tienen otros significadores. Y sí, y por el italiano, ok, la verdad es que yo no sé hablar italiano, ok. Italiano, no, italiano, no sé exactamente. Pero yo no sé hablar italiano, no sé, no lo sé hablar, pero la verdad es que, por ejemplo, si yo quiero, si, por ejemplo, si yo leo un texto o, por ejemplo, si yo oigo este idioma, no me cuesta realmente entender más o menos. Yo pienso que yo podría más o menos entender el contexto. Yo pienso. Sí, es una cosa que es muy interesante. Ok, y la... Sí, y entonces... Otra cosa que se nota después que yo puedo hablar español y también que yo puedo entender español es que ahora yo tengo más acceso, sí, más acceso. ¿Qué yo quiero decir? Yo quiero decir que, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, en YouTube, es posible para mí de consumir vídeos para los hispanohablantes. Y es muy padre porque para mí ahora es posible de, sí, de ver vídeos en español sin subtítulo. Y también para mí no me cuesta entender. Por supuesto, hubo momentos donde no podía entender todo, pero yo podría entender el contexto. Es una cosa que es muy importante, ¿ok? Es una cosa que es muy importante. Porque, ¿cómo puedo explicar? Si hay, por ejemplo, una palabra o dos palabras desconocidas, respectivamente palabras que uno no entiende, pero que no se cuesta entender el contexto, está bien, está bien, está bien. Es más o menos mi caso. Uh, hubo, hay momentos donde yo no puedo entender cada palabra, pero yo puedo entender el contexto. Es una cosa que me gusta más. Y entonces, sí, por ejemplo, vídeos en YouTube, o por ejemplo, películas en Netflix, o por ejemplo, también leer realmente. Porque en mi caso, si, porque, por ejemplo, en mi caso, me interesa sobre los videojuegos, sobre los videojuegos. Y por eso, en el lugar, por ejemplo, de leer una cosa sobre un videojuego, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Resident Evil, ¿ok? Vosotros conocéis, vosotros sabéis que es Resident Evil. Resident Evil es un videojuego que me gusta muchísimo. Sí, por ejemplo, en lugar de leer Resident Evil en inglés o en alemán, me gusta muchísimo también de leer en español. Y en este caso, la meta no es realmente de, ¿cómo se dice? De ser mejor en español, ¿no? Pero mi meta es únicamente de saber más sobre Resident Evil, ¿ok? Es una cosa que es muy importante. En este caso, yo quiero decir que en este caso, español no es realmente, en este caso no uso, yo uso español como una herramienta, como, sí, como una cosa que me permite de poder entender un texto. Es una cosa que me gusta más. Sí, por eso yo quiero decir que cuando ahora yo sé hablar español, y por eso para mí, yo puedo realmente, yo tengo más acceso. Yo puedo realmente consumir cosas, consumir películas, vídeos. También yo puedo leer libros. O por ejemplo, ahora aquí en Mallorca, para mí es completamente posible también de leer cada cosa en español, ¿eh? Las informaciones y otras cosas. Y no me cuesta. Ok, sí, es verdad. Hay algunas palabras desconocidas, pero está ok. Está ok, ¿sabes? Y entonces, sí. Y yo tengo que... Y sí, y la última cosa,
porque yo pienso que español ha realmente cambiado mi vida, es que me gusta muchísimo adquirir nuevos idiomas. Porque la verdad es que español es el primer idioma que yo aprendí por mi cuenta. Hay una gran diferencia, porque la verdad es que yo soy de Luxemburgo, sí, en Luxemburgo se aprende alemán, francés, inglés, que es muy padre, realmente. Yo tengo que decir que está muy bien de poder hablar un montón de diferentes idiomas, pero la verdad es que cuando yo estaba en la escuela, no, no era realmente una cosa como, ¿más quieres aprender alemán? No, yo tenía que aprender esos idiomas. Pero con el español es otra cosa, porque español es el idioma que yo aprendí por mi cuenta. Realmente, yo podía realmente decidir si hoy yo quiero continuar a aprender español o si hoy no quiero continuar. Y también también yo puedo decidir si, por ejemplo, yo quiero aprender esa palabra o esa palabra. Es una cosa que es muy interesante porque cuando yo estaba en la escuela, yo tenía que hacer todo. Es más o menos obligatorio. Pero si uno aprende un idioma por su cuenta, es otra cosa. Es como un pasatiempo, es como un pasatiempo. Y entonces en mi caso, sí, era como un pasatiempo y que no hubo, por ejemplo, un profesor que, que, ¿cómo se dice? Who said. No hubo un profesor que ha dicho que yo tenía que hacer eso. No, no, no. Yo era mi propio profesor. Sí. Y por eso, gracias con el español, yo empecé a aprender otros idiomas. Es la verdad. Si yo no he aprendido el español por mi cuenta, nunca en mi vida yo nunca en mi vida yo podría aprender los otros idiomas. Y entonces, yo quiero decir que muchísimas gracias a español. Muchísimas gracias realmente. Era una buena idea de aprender español, porque después de aprender español, yo aprendí holandés, japonés, portugués, ruso y chino mandarín. Y yo quiero únicamente decir que eso puede realmente cambiar tu vida. Realmente. Bueno, español, aquí, en Mallorca, no, ¿cómo puedo decir? Para mí, Mallorca no es realmente un lugar donde yo soy un turista, pero yo pienso realmente que hay una conexión porque yo sé hablar español. Voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si yo hablo con la gente local en inglés, sí, está bien porque se puede entender, ¿eh? Se puede entender. Pero si, por ejemplo, hablo con la gente local en español, es otra cosa, porque yo hablo su idioma nativo, que es español. Es otra cosa. Es otra experiencia. Y por eso me gusta muchísimo. Yo sé que mi español no está perfecto, pero para mí no me importa realmente. No me importa. Porque la verdad es que mi meta no es realmente la perfección, pero la comunicación. Y también hay una frase que me gusta más, que es que el idioma más hablando del mundo no es el inglés, pero es el broken English. No sé exactamente cómo se dice en español, pero broken English. Es como de verdad, porque, por ejemplo, si hay gente de diferentes países, por supuesto, no todo el mundo puede hablar el idioma de la otra persona y por eso, para comunicar con otras personas de diferentes países es muy importante de usar inglés, por ejemplo. Pero no es realmente inglés perfecto, pero inglés, digamos, un poco raro, broken English. Pero se entiende, se entiende. Todo el mundo puede entender. Todo el mundo puede entender a otra persona. Y por eso yo pienso que es la misma cosa con mi español. Yo sé que
Mi español no está perfecto, pero todo el mundo puede entenderme. Y yo puedo entender a ellos. Y por eso está bien. Sí. Entonces, sí, entonces, sí, es todo. Vielmals merci, dat ihr wieder geguckt habt und wir sehen uns demnächst, Eddie.